Bienvenidos estudiantes del segundo grado de educación secundaria. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la economía feudal. Muy bien. La economía feudal evoluciona en dos periodos, en la alta edad media, ¿no? y la baja edad media. La primera, que es la alta edad media, constituye desde los siglos V hasta el siglo X. Fue básicamente agrícola y rural. Y la baja edad media entre los siglos XI hasta el XV. Entonces predominaron ahí el comercio y la vida urbana. Ahora, veamos directamente a las características de la alta edad media. Ahí donde nosotros podemos distinguir que se clasifica netamente por una economía agrícola y de subsistencia. Entonces, en la Europa feudal, la mayoría de los campesinos, ¿no?, conformaban la base, base del triángulo que nosotros habíamos realizado, la base de este sistema, era la base de la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban y pagaban impuestos para mantener al clero y a la nobleza. Y habían dos tipos de campesinos. Existían los hombres libres y también existían los siervos. Los campesinos libres, también denominados francos, se clasificaban en colonos y villanos. Los colonos eran los que arrendaban al señor feudal una pequeña parcela de tierra, por lo que se les pagaba una renta. En cambio, los villanos eran pequeños propietarios que vivían en aldeas y subsistían gracias a lo que les rendía su pequeña parcela, sus propias tierras. Ahora, por otro lado están los siervos. Los siervos pertenecían a esta casta de nacimiento y no podían abandonar el feudo por ninguna manera, porque pertenecían a su señor. Entonces, los señores feudales disponían de ellos, de su trabajo y de sus bienes. Algunos siervos también realizaban trabajos domésticos en casa y debían permanecer en la vivienda de su amo o en una de sus granjas. Otros, en cambio, cultivaban las tierras del señor, pero tenían su propia casa. Se alimentaban con el producto de su trabajo y en ocasiones vendían lo que les sobraba, parte de lo que les sobraba, ¿no?, de la cosecha. La mayoría de los campesinos entonces en esta alta edad media se encontraban en una situación de pobreza y explotación. Las familias vivían en una choza que hacía las veces de dormitorio, cocina, de sala, de todo lo que nosotros actualmente conocemos, incluso de establo. Entonces, ahí lo mínimo que podías encontrar, por ejemplo, era una mesa, unos bancos y un colchón de paja o algo similar, ¿no? Y en ocasiones los animales estaban dentro de esa choza. Imagínense. Ahora nos vamos a la edad media, la baja edad media, perdón. Aquí es cuando se da una expansión agrícola. A finales del siglo XI se produce un considerable aumento de la producción agrícola. Esto se debe principalmente a dos factores. Primero, el clima se vuelve mucho más cálido, ¿ya? Y se introducen innovaciones tecnológicas como el arado de ruedas, ¿no?, que permitía en realidad abrir surcos, ¿no?, y también remover la tierra. Luego está la sustitución del buey por el caballo para arar los campos. También está la introducción del sistema de rotación trienal de cultivos. ¿Esto qué quiere decir? Que se alternaban los cultivos diferentes en cada una de las parcelas en las que se dividía el campo. El primer año se sembraba trigo, el segundo cereal o leguminosa, ¿no? El tercer año se dejaba descansar el campo y así los suelos no se agotaban. Entonces empezaron a tener un sistema mucho más amplio y organizado para la agricultura. Entonces, con este crecimiento de la producción, la alimentación mejora, las hambrunas y las enfermedades disminuyen. Esto produce un aumento sostenido de la población. Para afrontar este crecimiento, se expandieron las tierras de cultivo mediante grandes movimientos de roturación. Se talaron bosques, se desecaron pantanos o zonas cercanas al mar. Como consecuencia de esta expansión agrícola también se desarrolló la industria manufacturera, ¿no? Especialmente la industria textil. Muy bien, entonces, una vez dividido esto, surge una nueva era, ¿no? Ya que había bastante producción, la economía había aumentado, al mismo tiempo la población, obviamente ya empezaron a aparecer las ciudades metrópoli, ¿no?, dentro de las aldeas, sin desligarse del señor feudal, nacen los pequeños grupos, lo que más adelante los vamos a denominar los burgueses. ¿Y quiénes conformaban los burgueses? Y también no solamente los burgueses, sino algunos que no estaban reconocidos dentro de este estamento, que son las clases excluidas, especialmente los gitanos. ¿Listo? Muy bien, entonces surge uno nuevo, que es el resurgimiento del
comercio. Entonces, a partir del siglo XII se dieron profundos cambios en Europa. La economía rural y cerrada, ¿no?, propia del feudalismo, se transforma gradualmente en lo que les comento, ¿no?, una economía abierta y comercial. De ahí que la industria, los mercados del dinero recobraban la importancia. Entonces, este renacimiento comercial llega en su auge en el siglo XIII debido a factores como el aumento de la producción, la paz que vivía Europa, no había ninguna guerra, que significó seguridad en los caminos, mares y crecimiento de la población. Al mismo tiempo, las cruzadas que abren nuevas rutas comerciales. Muy pronto vamos a hablar de las cruzadas. ¿Listo? Abren nuevas rutas comerciales y revitalizan el comercio entre el Oriente y el Occidente. Para ese entonces no conocen todavía este nuevo continente o el nuevo continente que nosotros denominábamos América. ¿Listo? Todavía no conocen. Para ellos solo existía la China, la India y todo lo que conocemos ahora como Europa. Eran 3 lugares nada más. Oriente, Occidente y la India. Listo. Muy bien. Entonces, el primer tipo de comercio que cobra importancia en la Edad Media fue el comercio local, es decir, el que se efectuaba entre el campo y la ciudad, tipo trueque, similar a lo que actualmente vivimos en la cuarentena también, ¿no? Del campo traen los productos, lo venden, tienen algo de dinero, compran también al mismo tiempo lo que les hace falta, carne, verduras, entre otros, ¿no? Muy bien, entonces eso era netamente, se efectuaba entre el campo y la ciudad. A través de este comercio, los campesinos libres y señores feudales vendían sus excedentes, o sea, todo lo que les sobraba de la producción, ¿no? Tanto lo agrario, también era la madera, el cuero, la lana, principalmente, ¿no? Luego, con las ganancias obtenidas, compraban en las ciudades mercancías más elaboradas como las telas y las herramientas. Posteriormente, en el siglo XIII, alcanzan gran importancia las ferias, que eran grandes mercados situados en las zonas de contacto entre el comercio mediterráneo y nórdico, a donde acudían la mayor parte de los mercaderes de toda Europa. Dentro de estos mercaderes eran pues los grupos no reconocidos en la sociedad estamental. No eran ni campesinos, no estaban dentro de ellos. ¿Listo? Entonces, ¿no? Las ferias no eran mercados permanentes, solo se celebraban en ciertos periodos del año y era un gran cambio para la economía de ese entonces. Paralelamente entonces al desarrollo comercial a larga distancia se produce un desarrollo monetario. ¿Listo? La moneda empieza a tener más valor. Las primeras monedas que cobran un valor internacional y se hicieron a finales del siglo XII en Venecia, ¿no? Los matapanes de plata, así se les denominaba. Aquí les dejo en imágenes cómo eran los matapanes de plata. Después en Francia, Flandes e Inglaterra acuñaron también monedas internacionales de plata. Entonces, para agilizar esta transacción que nuevamente había surgido con el comercio, se formaron los primeros bancos que con el tiempo empezaron a prestar dinero y a cobrar intereses por ellos. Muy bien, entonces de esta manera se puede un poquito relacionar este surgimiento del comercio con nuevas rutas que existían entre Europa y Asia, ¿no? Lo que actualmente conocemos. Ya luego vamos a continuar con todo lo que tiene que ver las cruzadas, ¿no? Y la importancia de lo que es la iglesia. Hasta aquí la clase de hoy. Por favor, sus cuadernos, no se olviden anotar todos los puntos importantes que hemos tratado en esta clase, ¿no?